Bienvenidos al Bermú virtual de la Asociación de Ilustradores de Tarragona. Este es un espacio para hablar de ilustración desde diferentes puntos de vista y poder compartir conocimientos, experiencias y, bueno, pasar un ratito agradable. Hoy nos acompaña Víctor Palau, que es director y editor de La Revista Gráfica. Es un medio de comunicación dedicado a la cultura visual en habla hispana y es de los más leídos en todo el mundo. Hola, Víctor, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Aquí, día soleado y festivo en Valencia. Muchas gracias por prestarte a esto, por compartir este ratito con nosotros. Un placer. Y nada, si te parece bien, empezamos. Claro. Mira. La primera pregunta que tenemos es ¿cómo llegas hasta donde estás ahora? O sea, ¿cuál es el recorrido desde, pues, no sé, estudios? ¿En qué momento te interesa esto? ¿Cómo empieza? Espérate, que eso es más complicado de lo que parece. Te refieres a mi vida profesional, ¿no? Es decir, cómo llego o cómo llegamos a crear gráfica o cuáles de las dos variantes te interesan. Bueno, empezando por ti. Vale. O sea... Pues, a ver, yo estudié Bellas Artes y, aunque no lo parezca ahora, no me dedico demasiado a pintar y esas cosas que me encantaría, pero estudié Bellas Artes ya hace unos 30 años y, evidentemente, ser artista o ser pintor o dibujante o una cosa de estas, pues uno no se gana mucho la vida, y tuve la suerte de que cuando yo estaba estudiando empezaron las becas de Erasmus, me dieron una, se ve que era bastante buen estudiante, y me dieron una y me fui a Inglaterra a estudiar, a seguir la carrera, a acabar la carrera. De hecho, era el último curso de la carrera, y allí descubrí que había una cosa que se llamaba diseño, que en España era todavía así como muy incipiente, y además el diseño englobaba un poco todo, y allí, digamos que el diseño ya llevaba bastante establecido décadas, y entonces ahí, digamos que fue mi salvación, y por tanto me convertí en diseñador casi sin buscarlo. Es decir, pasé de ser artista-pintor a ser diseñador y a utilizar ordenadores. Digamos que ese era un poco el recorrido lógico, y cuando volví a España, pues los ordenadores, los Macs y todas esas cosas empezaban a funcionar, y cuando yo llegué, digamos que ya era casi un experto en la materia. Y tuve la suerte de empezar a diseñar libros, a diseñar revistas, porque digamos que la vertiente editorial en esa época no estaba tan ampliada como está ahora. Es decir, que era un tipo raro hacer diseño editorial con ordenador. Y eso, pues una cosa llevó a la otra, y al final acabo dedicándome a ser diseñador y especializándome en hacer trabajos editoriales. Evidentemente también he hecho logos, carteles y todo ese tipo de cosas. Y hace 20 años, Ana, que está por ahí, pues dejó sus empresas donde ella trabajaba de directora general, y creamos Palau Gea, que es el estudio, la agencia, digamos, que está detrás de Gráfica, digamos que es la empresa, y desarrollamos trabajos de diseño tradicionales, y digamos que nos convertimos un poco en los asesores de empresas a nivel marketing, a nivel comunicación. Y no sé si sabéis que hubo una crisis en 2008 parecida a esta que estamos viviendo ahora, no tan dramática, y en aquella época, digamos que nos quedamos un poco sin trabajo, y a mí se me ocurrió utilizar el tiempo que tenía en escribir sobre diseño. Digamos que era una manera fácil de intentar explicarle a los clientes y a la gente con la que trabajamos qué es lo que hacíamos y cómo lo hacíamos. Y escribiendo de diseño, sobre todo sobre nuestros trabajos, acabó convirtiéndose en algo que la gente empezó a gustarles. Hay que pensar que estamos hablando del 2008, 2009, y en esa época el tema de los blogs empezaba a funcionar, empezaban los contenidos online, WordPress empezaba a utilizarse de forma más generalizada, y descubrimos que de repente en mi blog personal teníamos unos 15.000 lectores mensuales, con lo cual era una sorpresa así como muy bestia, y tanto Ana como yo decidimos convertir aquel blog personal en algo un poco más profesionalizado y convertirlo en una cabecera como es Gráfica. Empezamos siendo prácticamente Ana y yo solos, y acabamos ahora mismo, somos 15, creo que somos, trabajando en la redacción.
Y empezamos con esos 15.000 lectores que nos parecían una bestialidad y hoy son más de 400.000 y nos leen, pues eso, desde México, Estados Unidos, Chile, Argentina. Y hace apenas 4 años convertimos ese medio digital en un medio de papel que ahora nos da muchas alegrías y que además este mes es especial ilustración, con lo cual coincide con vosotros plenamente. Sí, la verdad es que ha venido fenomenal. Ese es un recorrido rápido, que evidentemente por el camino hay muchas historias y muchas cosas buenas y cosas no tan buenas. Y siempre hemos dicho nosotros que somos un medio que salió de una crisis. No sé si en esta próxima crisis saldrá otro medio o no se nos ocurrirá hacer más cosas. Sí, pero claro, entiendo que nace como un blog, pasa a web, entonces ha tenido que llevar un recorrido, ¿no? ¿Cómo crees que ha evolucionado? ¿Cuál es el camino que ha hecho también a nivel de filosofía a lo largo de todo este tiempo, desde 2009? Sí, a ver, nosotros digamos que la filosofía básica no ha cambiado demasiado, sí que han cambiado las maneras, porque claro, ya han pasado 11 años y en 11 años digamos que la red sí que ha mutado mucho, ha cambiado mucho. Cuando muchas veces repetimos aquello que cuando nosotros empezamos prácticamente las redes sociales no existían. Facebook acababa de empezar, Instagram no existía, Twitter era una cosa muy básica. Es decir, ha cambiado un poco la manera, pero la filosofía sigue siendo la misma. La filosofía sigue siendo intentar dar información sobre temas de cultura visual. Cultura visual a nosotros nos gusta decir que es un poco más allá del diseño gráfico, porque diseño gráfico digamos que se queda como una palabra demasiado corta, es decir, dentro del diseño gráfico pues también está la ilustración, el branding, la tipografía, el cómic, el cine. Digamos que lo que sería cultura visual es un término bastante más amplio y se trata de hacerlo de la misma manera que hacen otros medios, que dan otros medios la información. Digamos que nosotros somos un medio especializado, igual que sería pues en cine, Cinemanía, o en deportes, el Mundo Deportivo, o en política, cualquier cabecera de cualquier periódico. Digamos que nosotros, esa filosofía de informar y de ayudar a los profesionales a estar al día de lo que ocurre alrededor de su profesión, sigue estando presente desde el principio hasta ahora. Lo que ha ocurrido es que ahora todo es mucho más complicado. Hola, Eva. Se acaba de... Esa es un poco la diferencia entre los principios y ahora. Al principio era muy sencillo publicar algo y darle al botón y llegabas a muchos sitios. Ahora todo es muy, muy, muy complejo porque Internet se ha convertido en un sitio muy complejo. Hay que tener sistemas de seguridad, protocolos de producción, infinidad de aplicaciones para que todo el sistema funcione. Eso es un poco la diferencia. Y entonces el salto al papel deriva de esto, porque a mí no deja de sorprenderme que en la era esta en la que dicen que el papel está decayendo, que esto no va a durar, de repente vosotros decidís sacar la revista en papel. Sí, la revista de papel sale por varios motivos. Siempre eso ya lo hemos reflexionado bastante. La primera situación es que sale cuando llevamos 7 o 8 años haciendo Internet, digamos que la viralidad, los datos de analytics y todo eso está muy bien, pero llega un momento que digamos que empiezas a tener controlado ese ecosistema y que es un ecosistema muy, muy estresante y que no hay horario. Es decir, yo me levanto por la mañana y tengo 200 mensajes de todos los de Latinoamérica que están despiertos y que para ellos es el día normal, ¿no? Digamos que llega un momento en el que tanto Ana como yo venimos de hacer revistas de papel. Es decir, para nosotros el papel es el medio donde realmente nos sentimos más a gusto. ¿Qué ocurre? Que lo que pasa en una pantalla, digamos que es una cosa, es decir, nosotros solemos decir que esto, por muy grande que tú tengas el móvil, no deja de ser una pantalla pequeñísima y de este tamaño. Mientras que una doble página de una revista sigue teniendo una presencia bestial y que ese lenguaje no se consigue de otra manera. Por otro lado, en Internet las historias son cortas y rápidas y todas son muy volátiles, es decir, el contenido pasa muy rápido. Estábamos pensando en hacer contenidos que tuviesen un poco más de tiempo, que duraran más,
hay que pensar, por ejemplo, que ya tenemos 4 años de revistas y seguimos vendiendo las revistas de hace 4 años porque los temas son bastante más estables. Digamos que la lectura de las revistas del formato en papel son una lectura más tranquila, más pausada, que hay más reflexión. Internet, digamos que o sea, tanto las redes sociales como la página web es mucho más volátil. Y luego había un punto que eso era un punto más personal nuestro, que es algo que parece una broma, que es el tema de que los medios no se consideran unos medios, digamos, que cierran el círculo si no tienen soporte en papel. No sé si habéis oído muchas veces en televisión aquello de él, que se les llama medios digitales, de alguna manera como menospreciándolos un poco, ¿no? Porque están las cabeceras que tienen papel, como son El País, El Mundo, el ABC, el Amazon, cosas de ese tipo, que digamos que son los medios buenos, por decirlo de alguna manera. Y luego están los digitales, pues desde el diario al que estamos nosotros asociados, Vox Populi o El Ideal o cualquier cosa de estas. Con lo cual a nosotros también nos pasaba un poco que muchas veces nos metían en ese cajón de los bloggers y nos faltaba esa pata que necesitábamos. De hecho, ocurrió cuando sacamos la revista. De repente salió la revista en papel y todo el mundo se dio la vuelta y dijo, esta gente tiene algo más, ¿no? Que no tiene un blogger en su casa. Eso fue un poco el recorrido de la revista en papel. Entiendo que también nos permite profundizar sobre un tema. Sí, evidentemente el hecho de tener 128, entre 128 y 152 páginas, hemos estado encuadernado, digamos, encapsulado, nos permite analizar una temática desde muchos ángulos. Es un poco, el otro día lo reflexionaba un poco como lo que pasa ahora con los discos de música. Antes los discos te comprabas un disco y digamos que lo ponías y lo escuchabas entero. Y ahora Spotify te permite escuchar una canción y irte a otro disco, irte a otro cantante o a otro autor, ¿no? Digamos que Internet tiene un poco esto, es decir, porque aunque intentes encapsular una información más o menos de una temática alrededor de un objeto, en Internet es complicado. Mientras que en papel eso nos permite empezar, digamos, nosotros tenemos la revista y la llamamos que es como una especie de documental, ¿vale? Lo llamamos como una especie de, que es como una película que empieza con los títulos de crédito, que luego pasa a la introducción, hay una voz en off que te presenta el producto y luego se desarrolla. Pues digamos que es como una novela donde hay un recorrido y en la revista eso podemos hacerlo más fácilmente. Vale. ¿Y cómo se organiza todo esto? O sea, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo se lleva esta locura? Porque mucha locura. A ver, normalmente a principios de año o a final de año a principios solemos... porque claro, me imagino que me preguntas por la revista. ¿Cómo se organiza la revista? todo, o sea, cómo se compartimenta el trabajo y cómo es el día a día en la redacción. Pues, bueno, hoy está vacía, pero... Sí, hoy está vacía. A ver, es que ahí hay capas, es todo como una especie de cebolla. Es verdad que es un poco locura. Es decir, de hecho, la gente cuando viene, incluso algunos cuando vienen a hacer sus prácticas de periodismo a gráfica, cuando llegan el primer día, a veces les damos casi como una especie de inocentada, les damos el correo de prensa y les decimos, bueno, ahí tienes el correo de prensa. Mira a ver qué información te llega y mira a ver cuáles son las noticias que vas sacando para poder publicar. Y nada más instalarlo, pues a lo mejor le caen 200 correos. Y dice, ya, pero es que son muchos. Digo, no, dale otra vez y verás. Entonces le das otra vez y te caen otros 200. Es verdad que es una locura mezclar todo lo que llevamos entre manos, porque hay que recordar que detrás de gráfica hay un estudio de agencia de diseño que también seguimos haciendo trabajos por encargos. Hacemos libros, revistas o webs o marcas. Y luego, por otro lado, tenemos otro proyecto que se llama Universo de Emociones, que no sé si lo conocéis, universodeemociones.com, podéis verlo ahí. Es un trabajo que hicimos con Eduard Punset. Y también es otra locura metida dentro del estudio. Por eso somos tantos. Al final, evidentemente, si no fuésemos tantos, sería prácticamente imposible. A ver, lo más importante es tener objetivos a medio y largo plazo. Evidentemente, nuestro objetivo es consolidar el medio y seguir trabajando para que todo, digamos, que tenga cierto orden. La sensación que tenemos todos en el estudio y en la redacción es que nunca
nunca conseguimos llegar a la meta. Siempre tenemos una especie de sensación de frustración porque siempre hay 200 millones de cosas que hacer. Mi día a día, pues al final, por un lado, se trata de coordinar a la redacción para que los temas y digamos que la orientación de la publicación sea más o menos estable. Muchas veces hay que tener una cierta distancia con relación a los temas para saber si lo que estamos publicando tiene sentido o no tiene sentido. A veces se trata de buscar a los especialistas que hablen sobre esa temática. Y por otro lado, pues coordinar un poco lo que los diferentes apartados dentro de lo que es la publicación, tanto en papel como en digital, pues tengan un poco de sentido común y que tengan el nivel que tienen que tener. Es complejo, porque es complejo, al final son muchos datos a la vez, pero es muy divertido, es muy apasionante. Yo la verdad es que me cuesta pensar cambiarlo por otra cosa. Y dentro de todos estos miles de capas de la agencia Palau Gea, de la revista en web, de la revista en papel, os metéis también en unos premios, ¿no? En los premios Gráfica. Ah, sí, también, es verdad. Sí, a ver, desde el principio nosotros teníamos claro que una de las cosas era darle visibilidad al trabajo de los profesionales. Tú sabes bien que muchas veces los premios no dejan de ser algo que la gente paga porque se los den. Es decir, que me parece que además tanto a Ana como a mí nos parece genial que existan los premios de diseño y que la gente pague por tener la visibilidad o que les premien sus trabajos, pero sí que nos parecía que faltaba algo que era darle visibilidad a proyectos ya profesionales que, pues por lo que sea, no se presentan a esos premios o porque están en otros canales, en otros ámbitos que no se preocupan por presentarse, o incluso muchas veces nos hemos encontrado que gente que está tan ocupada que no le da tiempo a presentarse a premios. Es decir, no tiene ese tiempo para presentar toda la candidatura. Y nos parecía interesante darle visibilidad a este tipo de cosas. También porque suele pasar que digamos que la locura de los premios está muy ligada a una cierta a una cantidad, digamos a un momento determinado de tu carrera. Digamos que la gente más joven pues es la que necesita cierta visibilidad y que le den una serie de premios porque evidentemente necesita sacar adelante su actividad. Otros profesionales que ya tienen más años, que están más consolidados, digamos que esas carreras no son tan visibles y a veces a nosotros nos parecía importante que esos profesionales tuviesen el reconocimiento correspondiente. Por eso muchos de los que les corresponde un premio pues acaban teniendo una cierta edad porque creemos que es importante reconocerlo. Es un lío bastante importante porque cada año lo hacemos en una ciudad y eso al final es un hándicap que tenemos que hacer cuando tenemos que ir cada año a un sitio y volver a organizarlo todo casi como desde cero. Pero también ha sido uno de los momentos más, o sea, es el momento del año más emotivo porque hemos tenido premiados que vamos, son maravillosos como personas, gente incluso que le hemos dado un premio que casi ha sido sus últimas semanas, como Joana Viernes, que casi se nos murió un par de semanas después y que el recuerdo que tenemos de ella es fantástico. Hemos hecho muy buenos, grandes amigos y hemos encontrado grandísimas personas dentro de esta profesión. Por eso los premios también son un momento muy, muy apasionante. ¿Cómo escogéis la ciudad? ¿De qué depende? Pues la ciudad es una mezcla un poco extraña porque, a ver, en primer lugar sí que siempre intentamos buscar una ciudad donde sepamos o sabemos que ocurre algo, digamos que hay un cierto caldo de cultivo. Es decir, podríamos buscar cualquier ciudad, pero evidentemente nos podemos ir a una ciudad en la que no hay diseñadores o no hay actividad profesional, no hay asociaciones como la vuestra. Digamos que tiene que haber una serie de condiciones que hacen que al final haya un grupo de personas trabajando en esa ciudad y que sabemos que tendremos un poco de, dicho en catalán, de caliu, ¿no? Un poco de que nos acojan, ¿no? Eso es la primera cosa. La segunda, y es un poco más triste, es a veces un tema logístico, porque hay sitios donde ya nos gustaría ir,
No hemos llegado a hacer hasta en Canarias, que está bastante lejos. Pero Sí. España sigue siendo un país un poco extraño y hay sitios donde es complicado, bastante complicado organizar ciertas cosas porque logísticamente tanto trenes, aviones, hay sitios donde es muy, muy complicado. Con lo cual tenemos que unir un poco esas dos cosas porque han habido a veces propuestas que de ciudades que a poco que hemos empezado a mirar es muy complicado. Es decir, tanto Ana como yo, por ejemplo, hemos dado clases en Soria y Soria es un sitio maravilloso, pero es muy complicado llegar hasta allí. Es decir, casi es como una especie de odisea. Y hay que pensar que nosotros movemos casi solo en organización somos casi 100 personas. Es decir, entre premiados, acompañantes, el equipo. Llevar a 100 personas a un sitio y montar un festival ahí un poco bestia no es fácil. Este año, por ejemplo, hemos tenido a Radio 3 y no es fácil traerse a Radio 3 a un sitio si no hay infraestructura. Incluso tiene que haber, digamos, que la propia Radio 3 tiene que tener una oficina en la ciudad, porque si no, es muy difícil montar una cosa de este tipo. Sí, mira, Pep barre para casa y dice que Tarragona es buen lugar para... Es un buen lugar, sí, Tarragona es un buen lugar, sí, ¿no? Y seguramente esperemos que duremos muchos años y esta pandemia no se nos lleva por delante y seguramente iremos saltando de ciudad en ciudad, pues Tarragona, Castellón, Alicante, Palma, Logroño, que sé, hay cientos de sitios donde sabemos que hay buena cantidad de profesionales y que además al final acabamos haciendo algo que es divertido y que siempre se acerca a gente de otras ciudades. Bueno, y en este último número monográfico, entonces, habláis de la ilustración. Sí, este ha sido un número interesante. Estuvimos corriendo todo lo que pudimos porque ya no solíamos que algo iba a pasar y por apenas un día no conseguimos distribuirlo. Correos nos cerró, o sea, el viernes de la salida, salía un lunes 23, creo que fue, 23 de marzo. Pues el viernes Correos nos dijo que sí que se enviaba la revista y que no había problemas. Y como ya sabéis que todo es bastante cambiante y que todo cambia en minutos, pues el lunes cuando llegamos con el camión nos dijo que no aceptaba porque no eran de primera necesidad. Y entonces nos quedamos. Esta semana pasada hemos vuelto a empezar a enviar la revista, ya la tenemos ahí en marcha. Y están empezando a salir, de hecho, por eso yo estoy en la oficina y estoy intentando que los pedidos vayan saliendo. Y sí, la verdad nos hemos aventurado a hacer la revista, la temática de ilustración, porque digamos que es algo que era inevitable. Los ilustradores no solo son nuestros casi principales lectores, sino que además es una actividad profesional que nos apasiona, o sea, nos apasiona por lo que es en sí misma y queríamos abordarla un poco, analizarla, contactar con diferentes profesionales y diferentes caras de la profesión para que nos contara un poco cómo es la profesión en todas partes. Hay entrevistas muy interesantes, la de Christoph Niemann, ya os digo que es de las que hay que enmarcar. Explica pasado, presente y futuro de una manera que es como, este tío sabe mucho, este tío sabe muchísimo. Y es una entrevista que además es bastante larga, tiene como 8 o 10 páginas y la verdad es que es una entrevista muy, muy interesante. ¿Sí, te ha cambiado de alguna forma la manera de ver la profesión del ilustrador o has llegado a alguna conclusión nueva? ¿Has ampliado? Normalmente nos pasa que empezamos con una premisa, digamos que hacemos una lista de temas y a qué personas queremos entrevistar y qué temáticas o qué cosas queremos analizar. Y solemos empezar con una imagen bastante precaria o primitiva de lo que es esa temática. Y con el tiempo va modificándose, va mejorando o ampliándose. En el caso de la ilustración será porque tengo muchos amigos ilustradores, no ha variado mucho. Ahora bien, sí que ha variado algo o sí que ha mejorado algo que ya sospechaba, y es que evidentemente la actividad profesional de la ilustración no va a desaparecer nunca, es decir, algo que es manual y que la mano es la que guía esta profesión, eso no va a desaparecer, pero sí que digamos que nos han abierto ciertas puertas, pues como el caso de la portada de Malika Fabre, que ya la entrevistamos otra vez, la anterior revista creo,
digamos que sí que nos han ido abriendo puertas que no teníamos tan presentes o que no nos parecían. Pues, por ejemplo, que la ilustración se va a unir inevitablemente a la animación, que la ilustración estática es la antesala de todo lo que está pasando ahora en el mundo multimedia, y digamos que Internet va a demandar profesionales que se adapten a esa nueva realidad de que todo se mueve, todo se anima, todo tiene música. Digamos que esa nueva realidad sí que es algo que amplía la profesión. También nos ha abierto un poco las ventanas y las puertas de que el mundo es muy grande, que la mayoría de los que entrevistamos nos hablan mucho aquello de que nuestra ciudad, nuestra pequeña ciudad, nuestro pequeño entorno está muy bien, pero que hay mundo por todos lados, es decir, que hay cientos de publicaciones con las que podemos contactar para poder seguir trabajando. Y otra parte que es la que más me gusta y la que yo llevo reivindicando hace mucho tiempo, mira, un gato por aquí. Octavi tiene un gato. No. La última parte que me ha gustado muchísimo es la de que digamos que hay muchos otros sectores más allá del editorial que están esperando a los ilustradores. Es decir, digamos que los ilustradores siempre tienen en la cabeza pues hacer la última portada de tal publicación o ilustrar tal artículo de tal periódico. Digamos que el mundo editorial es como que es el que se centra el 90% de los profesionales. Pero hay muchos otros ámbitos donde los ilustradores no están o se les está esperando a que alguien vaya por allí y que abre muchas posibilidades para seguir trabajando y no exclusivamente en el mundo editorial. Entre ellos incluso la autocreación de proyectos, es decir, no esperar a que alguien te encargue un trabajo, sino que puedas crearlos tú y que, de hecho, en la revista tenemos ejemplos de gente que ha empezado a crear sus propias marcas y sus propios productos basándose en la ilustración y siendo ilustrador y que les va bastante bien, con lo cual es una esperanza de que la actividad de ilustrador no está en retroceso, sino todo lo contrario. Pues sí, es alentador como conclusión, desde luego. También dentro de todo esto que está en el aire, que tiene que ver mucho con las redes sociales y esto, tenéis incluso un artículo que se llama Bajo el necesario yugo del like. Espérate que no repite. Es que se ha cortado. O sea, vale, que uno de los artículos que tratáis, que es un tema que nosotros lo tenemos muy presente también, se llama Bajo el necesario yugo del like. Sí, es un buen artículo que ilustra Luis de Mano. Que es esta presión que ejerce... Y hay gente que a la hora de recibir tu currículum le dice, no, te contestan directamente, es que no tienes suficientes seguidores en Instagram, entonces no quiero contar contigo. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo habéis tratado este tema? Sí, ese artículo es un artículo interno nuestro, es decir, en la revista, por un lado está, mi gata está pasando por delante de Ana, ahí alegremente, no sé si la estáis viendo, igual es que me está oyendo a mí, y entonces ella dice, ¿dónde está este? Pues ese artículo es un artículo interno nuestro. Es decir, normalmente tenemos dos tipos de artículos, tenemos bastantes más, pero dos claramente. Uno son de entrevistas, donde cada uno de los entrevistados nos cuenta su percepción de la realidad. Y luego, por otro lado, nosotros complementamos con artículos propios que llamamos reportajes o les llamamos realmente tasa rosa. Esto es para nosotros una tasa rosa. No sé si sabéis lo de la tasa rosa, esto de que los productos valen más dinero si son para mujeres que si son para hombres. Porque en su día, la primera revista que hicimos un modelo de artículo que se llamaba Tasa Rosa y ahora se le ha quedado ese nombre a todas ese tipo de artículos. Digamos que son artículos breves, ilustrados, que indagan sobre una temática, pero no muy profundamente. Pues en este artículo hablamos un poco de esto y la conclusión a la que llegábamos era la siguiente. Por un lado, es verdad que eso existe, es decir, no podemos negar que existen los editores que contratan a youtubers porque tienen 15 millones de seguidores y apenas que el 1% compre su libro ya les sale a cuenta la inversión. Hay gente que evidentemente contrata ilustradores porque cuanto más seguidores tiene, más capacidad de difusión tiene su trabajo.
y eso existe, pero realmente ha existido siempre, es decir, siempre el más alto, el más guapo, el más famoso, siempre ha tenido más facilidad para encontrar trabajo y le ha resultado más fácil encontrar relaciones para cualquier actividad profesional. Lo que ocurre es que nosotros le intentamos dar la vuelta, es decir, eso está ahí y es triste que a un profesional no se le medida por su valía, sino por la cantidad de likes que tiene, pero si tiene likes también será por algo, es decir, no necesariamente tiene que ser malo tener muchos likes. Si tiene muchos likes es que igual tiene algún componente que es interesante. Lo que nosotros decimos en el artículo es que lo bueno es que tenemos una herramienta que antes no teníamos. Es decir, que sabemos que si tener likes es importante, se pueden conseguir likes. Que si trabajamos duro para conseguir tener un perfil en redes sociales que tenga valor, que sea interesante y que nos permita contactar con más gente, es una herramienta que hasta hace 10 años o hace 5, por popularizar Instagram hasta ahora, no existía. Y no utilizarla desde un punto de vista positivo y no como, digamos, como demonizarla de es que solo los que tienen muchos likes son los que tienen trabajo. Bueno, pues vamos a tener likes. Es decir, podemos no tenerlos, pero si esa opción está ahí tampoco podemos desestimarla. Y es una posibilidad que ahora nos abre a tener contactos con gente en todo el mundo. Algo que hace apenas 10 años no teníamos. Yo recuerdo una frase, no sé si conoceréis, un diseñador en Valencia que se llamaba Paco Bascuñán, que falleció hace bastante. Él, cuando había un estudiante que se acercaba a él, le decía, no, es que claro, es que ahora nosotros lo tenemos muy mal, porque claro, hay mucha gente, hay mucha competencia, hay muy poco trabajo. Entonces Paco se enfadaba, pero se enfadaba de verdad, y le decía, ¿vosotros mal? ¿Vosotros? O sea, mal lo teníamos nosotros cuando íbamos a la calle y nadie sabía lo que era ser un diseñador, no había ordenadores, no había clientes, no había nada. Era un desierto total. En estos momentos hay muchas herramientas y Instagram es una de ellas. Y si realmente trabajas duro en tus redes sociales, puedes llegar a conseguir que las redes sociales te premien y te sirvan como herramienta. Ahora, demonizarlas y pensar que un editor utiliza eso como un medidor, bueno, pues es evidente que utiliza eso como muchas otras cosas, seguro. Si eres gracioso, si entregas los presupuestos a tiempo, si entregas el trabajo a tiempo, es decir, los likes son un medidor, pero con muchos otros. Bueno, es interesante, ya te digo, como que es una cosa que no nos cuesta a nosotros, supongo como a todos, ¿no? Que Internet es complicado de entender y de manejar a tu favor. ¿Vosotros cómo procedéis a la hora de escoger a los, pues, por ejemplo, para este número de ilustración, cómo escogéis a los ilustradores con los que os ponéis en contacto, a los colaboradores en general? Pues vosotros tenéis un caso muy visible, que es el caso de Pep. Pep es un tipo insistente y además insistente desde el buen lado, desde el lado bueno, quiero decir que ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos, digamos, una carpeta, por llamarlo de alguna manera, en la que tenemos muchos ilustradores, en las que, digamos, según nos van llegando propuestas, pues vamos guardando. A su vez, evidentemente, pues tenemos contactos, conocemos a gente, seguimos a gente en las redes sociales, vamos a festivales, conocemos portfolios, hemos estado en festivales haciendo portfolios, reviews. Al final, toda esa locura acaba con que cuando tenemos un artículo, pues digamos que buscamos a alguien que encaje con esa temática porque muchas veces entendemos que ciertos temas o ciertos conceptos es más fácil que los desarrolle un ilustrador que ya vemos que su trabajo encaja, que no a alguien que le forcemos a cambiar su estilo, a cambiar su manera de comunicar o incluso los conceptos que tiene detrás. Y digamos que eso acaba siendo una especie de imprimimos trabajos de esos ilustradores en la mesa y acabamos viendo que el X texto coincide bien con la línea de trabajo, con la línea de ilustración que tiene un ilustrador. Evidentemente, como es el caso de Pep, pues nos mandan, incluso a mi correo personal, me mandan muchas veces portfolios y los guardamos, vamos, gustosamente para que en el caso de que tengamos que elegir, pues los elijamos.
no suele tener mucho misterio y a veces es llegar en el momento justo, en el momento oportuno, porque ha pasado, por ejemplo, la revista de software. Recuerdo que la portada la hizo un alumno de Ana, que es una ilustradora en el máster de ilustración de aquí de Valencia, y coincidió que me mandó su portfolio y vimos su trabajo y coincidía perfectamente con lo que queríamos contar en la portada, con lo cual le cayó el santo en ese momento del cielo y hizo una portada excelente, la de la revista Software, y fue casi una pura casualidad. Que muchas veces es casualidad y a veces, en el caso de Malika, por ejemplo, pues ya conocíamos su trabajo, como no lo vamos a conocer, y coincidimos en un festival en Barcelona y nos enamoramos los dos unos de los otros y al final acabamos encontrando el momento adecuado para encontrar una ilustración que le encajara. Tendríais que ver los bocetos de Malika cuando nos los mandaba. Yo me entraban ganas de llorar por tener 16 portadas maravillosas y no poder quedarme con las 16. Esos momentos donde dices, mira, vale la pena cualquier cosa con estos de portadas increíbles y de saber que no puedes hacerlas todas y que solo puedes poder hacer una. Realmente es algo interesante. ¿Y que tienes algún consejo para un portfolio? O sea, ¿qué es el método insistente de PEP o no sé? O sea, a nivel de también de cómo de pesado o cómo te gusta que sean pesados y qué buscas a nivel interno en un portfolio. A mí no me importa que sean pesados porque recibimos muchísimos correos, muchísimos, y es decir, recibir muchísimos más no es un problema. De hecho, todo lo contrario, a nosotros nos encanta que nos manden propuestas. Pues, al final se trata de ser insistente, pero no necesariamente ser pesado. Es decir, si todos los días te mando mi portfolio, al final es pesado, pero si cada 15 días, cada 20 días tienes algo que contarnos, incluso un nuevo trabajo que hayas hecho. Es decir, muchas veces hay gente que nos manda, como es el caso de Pep, que nos manda, mira, estos son los últimos trabajos que he hecho. Nos manda 3 o 4 cosas, las vemos y dices, pues interesante, pues muchas gracias. Ya sabes un poco en qué temática está, qué estilo tiene. Digamos que al final creas vínculos con gente que constantemente pues, te va mandando sus trabajos y no nos importa en absoluto, de verdad. Y aunque recibiéramos 200 diarios sería maravilloso. Si tengo que elegir, me gusta ver que hay una línea y una continuidad. ¿Por qué? Porque sabéis perfectamente los tiempos que se mueven en el mundo editorial, que es una cosa siempre de hoy para mañana, y es más fácil trabajar con alguien que ya tiene una línea muy definida y que sabes muy bien que la respuesta que te va a devolver es muy clara y muy concreta, que no con alguien que cada día que te manda un portfolio, un día tiene ilustración infantil y al día siguiente es en 3D y al cabo de 3 días es ilustración abstracta y es más fácil que tú veas que hay una cierta continuidad y que sepas que lo que está haciendo, digamos, porque hay veces que necesitas a alguien que conceptualice, que haga un concepto, que haga un icono. Hay ilustradores que hacen escenas y que son escenas maravillosas. Hay ilustradores que consiguen transmitir o contar una historia fácilmente con 2 personajes. Digamos que ese tipo de cosas son las que al final acabas buscando y te sirven para concretar en un ilustrador y no en otro. No sé si esto os ayuda. Sí, la verdad es que esta información es súper valiosa y no siempre tenemos la oportunidad de hacer esta pregunta a la gente que está del otro lado. Has hablado también de márgenes ajustados, que sabemos que en prensa son ajustadísimos, pero ¿con qué tiempo soléis trabajar de margen? Pues a ver, nosotros tenemos la portada, sí que tenemos un poco más de tiempo, porque ya tenemos la temática. Antes os decía que, iba a deciros, pero no os he dicho que intentamos tener los 4 temas del año resueltos al principio del año. Este año no sé si al final acabará volviéndose todo al revés, pero digamos que al principio del año ya tenemos los 4 temas. Con lo cual, cuando se va acercando el momento de la revista, digamos que un mes antes ya tenemos contacto con el ilustrador, intentamos que sea un trabajo un poco más elaborado y meditado. Por eso las portadas suelen tener siempre ese punto brillante que dices, ostras, siempre está todo muy cuidado. En el caso de los interiores, ahí nos gustaría tener más tiempo, pero normalmente el texto les llega
con un máximo de una semana, que ya es mucho tiempo para nosotros, una semana de plazo, y a veces pues entre 24 y 48 horas. Eso también nos permite, por ejemplo, el tema de lo que te decía de la elección del ilustrador. Si nosotros conocemos el tipo de ilustración que hace alguien y sabemos que su estilo puede resolver cosas en 48 horas, se lo encargamos. No le vamos a encargar algo a Javier Jaén, que sabemos que tarda 15 días en crear un icono nuevo y que además lo fotografía y que además se va al mercado a comprar el producto y luego además lo manipula y lo fotografía desde... Sabemos que no puede tener 48 horas. Entonces, digamos que eso también nos permite que cuando tenemos un ilustrador sabemos que su estilo es fácil que se adapte a plazos rápidos. Claro, entonces entiendo que escoger un ilustrador con el que no has trabajado nunca supone un riesgo extra, con lo cual si puedes... No es riesgo si sabemos, si tenemos un poco la trayectoria en su portfolio. Es decir, si sabemos lo que hace y cómo lo hace y vemos que eso mismo lo va desarrollando durante cierto tiempo, tienes más o menos la garantía de que lo que te va a devolver es algo similar a lo que estás viendo en el portfolio. Por tiempos, evidentemente podemos pecar de... Pero siempre les preguntamos lo mismo, es decir, necesitamos esto y de hecho nos pasa habitualmente, ¿eh? Es decir, necesitamos esto y necesitamos esto tal día, ¿puedes hacerlo? Sí, puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Muchas veces nos ha pasado, no puedo hacerlo porque no tengo tiempo, tengo otros proyectos y no llego. O estoy de viaje o no. También, por ejemplo, una cosa que seguro que te gustará oír es el presupuesto. Nosotros tenemos presupuesto asignado y también es una de las pautas, es decir, sabemos que posiblemente no somos los que mejor pagamos del mundo, pero también sabemos que lo que no pedimos es que por el precio que ahora te diré de lo que pagamos, tengamos a alguien trabajando un mes. Al final, si te pedimos una cosa que vas a invertir 24 o 48 horas y te pagamos una cantidad de dinero, pues evidentemente no queremos que trabajes más. Normalmente nosotros pagamos unos 500 euros por el diseño de portada y eso también les permite a los ilustradores tener su ventana de tiempo, es decir, pues sé que voy a cobrar esto y no le voy a dedicar más tiempo que el que sea rentable para ellos. Y por las ilustraciones interiores oscilan entre los 100 y los 200. Depende si es una página, si son 2 páginas. También a veces hemos tenido incluso dibujos de iconos que también a lo mejor han sido más baratos, pero más o menos nos movemos por esos precios. Sabemos que no somos los más baratos, pero tampoco somos los más caros. Y sabemos que hay medios que pagan peor y sabemos que hay medios que pagan muchísimo mejor, claro. Algún ilustrador alguna vez nos ha dicho, no estoy dispuesto a hacerlo porque yo cobro infinitamente mucho más y por lo tanto no estoy dispuesto a hacerlo. Y lo entendemos. Es decir, que a veces hay gente que tiene su caché es mucho más alto o tiene trabajos más importantes y por tanto no acepta el presupuesto. ¿Os pasa que se os quedan pequeños los números? Que igual, pues por ejemplo, en este monográfico de ilustración queríais haber metido más cosas que nos caben y entonces quedan como para otro número. Sí. De hecho, hemos ido reculando porque al principio hacíamos revistas de 160 páginas, que es una barbaridad, y en 3 meses da para lo que da. Cualquier temática, es que, a ver, cualquier temática es como un documental. Yo soy muy aficionado a los documentales, Ana es muy aficionada a las películas, y los documentales, pase lo que pase, nunca acabas de verle sobre esa temática todo. Deberías de estar haciendo una serie de 100 capítulos cada temporada. Es inevitable y además siempre se nos quedan muchas cosas fuera, gente a la que nos gustaría entrevistar que llega tarde o incluso temáticas que por tiempo es imposible abarcar. Pero creemos que al final hacemos retratos bastante amplios, que el lector se lleva a casa la mochila lo suficientemente llena, que incluso abrimos o les dejamos preguntas ahí que seguramente ellos mismos se pueden contestar o indagar. Porque muchas veces lo que ocurre es que después de una entrevista salen 10 temas nuevos. Porque alguien nos explica, ¿no? Porque a mí me pasa esto, esto y esto. Y entonces decimos, bueno, pues vamos a indagar esta otra temática. Entonces abrimos otro melón y luego otro melón. Entonces nunca acabaríamos. Sí que es verdad que nos quedamos contentos con lo que presentamos. Es decir, si el número no está 100%
visible, por decirlo de alguna manera, no paramos. De hecho, hacemos un repaso al final e intentamos ver que no nos hayamos dejado nada importante. Para que te hagas una idea, en el especial de tipografía podríamos haber hecho, yo qué sé, 10 revistas como esa. Era fácil, porque cada vez que abríamos un libro habían 60 temas que tratar, es decir, la historia, el dibujo de la letra, el software, es que cualquier temática de esa es infinita. Entonces, con ilustración pasaba lo mismo. Es que cada vez que alguien venía y decía, no, es que os habéis olvidado de la ilustración científica. Ostras, espérate. No, es que os habéis olvidado. Claro, es que hay cientos de caras de una temática, siempre. Imposible abarcarlo al 100%, pero sí que dejamos, digamos, un buen retrato que nos permita tener una idea de qué es lo que pasa en esa actividad o en esa temática. Bueno, entiendo que te gusta tu trabajo porque si no, no te metes en esta locura, ¿no? Sí, es imposible, ¿no? Sí, la parte bonita es que es muy apasionante, es muy divertido. Con estos últimos 11 años hemos llegado a hacer cosas que jamás de los jamases hubiésemos imaginado. Nos han invitado a sitios alucinantes en cualquier parte del mundo a participar en cosas increíbles. Es muy apasionante. La parte menos buena, que siempre estás trabajando. Siempre estás trabajando, que da igual que sea lunes, que sea domingo, que sean vacaciones, que estés en la playa, que da igual, siempre estás trabajando. Sí que es cierto que cuando trabajas en algo que te gusta tanto, pues no sientes la sensación de estar en el curro, que dicen muchos cuando están. Es decir, al final estás viviendo y digamos que es una actividad que o te apasiona o al final acaba convirtiéndose en algo que es más un problema que una virtud. Vosotros lo sabéis también, como es decir, mientras estáis dibujando no es un trabajo, es una pasión que va más allá de esa sensación de que me están secuestrando. Totalmente de acuerdo. Bueno, llevamos casi una hora. No sé si alguien tiene preguntas. Si tenéis preguntas, podéis ponerlas por el chat o incluso abrir los micros si os apetece. O no sé si Ana tiene algo que añadir, alguna corrección o le apetece aportar algo más, pues... Hola, ¿qué Buenas. tal? Nada, yo ampliar dos temas que hemos tocado. El tema que decíais que no comprendíais, el tema de los likes. Es decir, que me parece muy cruel, ¿vale? La exposición de... Es decir, que las marcas buscan ilustradores que tengan como difusión, pero sí que tiene tiene una razón de ser a nivel de marketing y de comunicación y de estrategia comercial para las marcas. Al final, las marcas, cuando están buscando un ilustrador, ilustradora que tenga muchos likes, lo que están buscando simplemente es ampliar de manera gratuita, por desgracia, el altavoz de su campaña. Es decir, ellos piensan, si yo trabajo con Mercedes Belver o trabajo con... Además, es como bastante mezquino, pero bueno, el mercado es así, ¿vale? Es decir, si yo trabajo con una chica además, que la chica es mona además, que cumple un canon y que además tiene muchos likes, pues a mi marca, que me llamo Cerveza X, le interesa mucho trabajar con ella, ¿no? Porque lo que hace es como medir ese altavoz, ¿vale? Esa es la razón. Entonces va a haber marcas que siempre busquen esto y va a haber otras que no, pero esto va a existir, pero esa es la razón. Y luego, en cuanto a cómo seleccionamos los ilustradores o qué podíais hacer vosotros para bueno, dónde estaba el límite de ser pesado o no ser pesado, ¿vale? A mí me llegan muchísimos portfolios, los compartimos todos a la carpeta esta que comentamos, pero yo veo dos cosas importantes. Primero, y esto parece, es importante que haya un teléfono en la página web donde vamos a dirigirnos,
¿vale? Yo doy clases a ilustradores y en el aula siempre aparece lo de, bueno, pero hombre, ¿cómo voy a poner mi móvil ahí si me llaman, no? Y digo, bueno, ya, pues cómprate un móvil de estos de narcotraficantes, ¿sabes? Que tenga una tarjeta y ponlo a unas determinadas horas del día solo, porque alguien me decía incluso en el aula, bueno, es que claro, yo solo quiero trabajar de 11 a 6, bueno, pues ponte un buzón, pero es importante porque a veces en las redacciones estamos como buscando o simplemente mirando esa carpeta que tenemos y de repente vemos a alguien que puede encajar y en ese mismo instante resulta que tenemos como la urgencia de hablar por teléfono para preguntarle a alguien del otro lado de, oye, mira, es que tenemos una cosa que es bastante urgente, son 48 horas, tú la puedes hacer, no la puedes hacer. Entonces, esa cosa que parece tan obvia y tan nimia al mismo tiempo de que no haya un teléfono, a veces es, bueno, pues paso al siguiente, ¿vale? Si es que me puede encajar. Y luego viene muy bien el que de vez en cuando estéis en contacto. A nosotros nos llegan muchos portfolios que realmente lo ves la primera vez que no van a encajar nunca. Es decir, porque a lo mejor, bueno, nunca no puedes decir nunca porque sí que es cierto que nosotros en la parte de agencia también contratamos ilustración, es decir, no solo la parte de gráfica. Entonces ahí sí que está más abierto dependiendo del proyecto que te venga, ¿no? Pero no sé, alguien que tenga un lápiz muy de libro ilustrado, infantil, muy tal, es raro que encaje en gráfica, ¿vale? Quizás pueda encajar, pues si de repente nos entra una marca de bebé para Ugea, ¿vale? Pues ahí sí que puede encajar, pero no sería el de gráfica. Pero sí que viene muy bien que de vez en cuando, pues, contactéis, porque a veces es simplemente aquello de estar en el lugar ideal, en el momento oportuno, ¿vale? Que de repente, pues, cada vez llegan más portfolios. Yo cuando doy clase en ilustración, cada vez son más alumnos, cada vez, y por ejemplo, lo de este alumno fue casualidad, ¿no? Buscábamos algo relacionado con robots y justamente él, todo lo que tenía en su portfolio era tema robots. Entonces dijimos, ostras, pues puede encajar. Y no tenía teléfono, pero bueno, sí que pudimos llamar a la escuela y decirle, oye, ¿me das su teléfono? Fue como muy rápido por un WhatsApp. Entonces le llamamos y estaba en Sydney y contestó al teléfono. Si no hubiese contestado, pues claro, teníamos como que tomar la decisión. Entonces, solamente esto. A veces es algo tan tonto como que muchas veces contactamos a través de Instagram o de Twitter o de Facebook. Es decir, no encontramos el teléfono y las redes sociales, esas que por un lado son un diablo y que no nos permiten, pues nos permiten contactar con un mensaje directo en Instagram y decirle, oye, necesitamos contactar contigo porque queremos pedirte una cosa. Y se produce el milagro en segundos. Y a veces es tan tonto como eso. ¿Alguna pregunta? Y yo quería preguntaros. Venga, Adrián. Sobre la reflexión que comentabas antes de Malika Fabre, sobre que la ilustración, que el camino inevitable de la ilustración es pasar por la animación. Sí. Era por si vosotros ya estáis implantando o tenéis pensado implantar animaciones en los artículos que publicáis en la web. Me gusta que me hagas esa pregunta. ¿Vale? Sí, de hecho es una de las cosas que estamos ahora trabajando y no sé si ves los vídeos de los lanzamientos de la revista, por ejemplo, la última ya hemos animado un poco la portada, intentamos hacerlo. No va a ser fácil, porque evidentemente no es fácil, pero sí que es algo que nos ayuda a la hora de hacer comunicación y lanzar newsletters y que haya cosas que se mueven o ponerlas en redes sociales. Es decir, intentamos, por ejemplo, que las propias redes sociales, los vídeos que hay en los stories de Instagram estén animados, que tengan música. Digamos que nosotros mismos, sin quererlo, ya nos vamos metiendo en esos caminos. Cada vez va a ser más habitual, es decir, las situaciones estáticas no es que sean malas, que tampoco nos tenemos que volver locos y ahora todo se tiene que mover. Habrá cosas que sí, que se tienen que mover y otras cosas que no tanto, pero sí es prácticamente es inevitable. De hecho, siempre hemos tenido la sensación que las portadas deberían de moverse. Son en papel, pero en la promoción se pueden mover. No sé si has visto las que hace Malika Fabre para New Yorker. Pues una cosa como eso. Es decir, cuando lo veíamos decíamos, es que esto es lo que siempre hemos pensado que tenía que pasar, porque, claro, nosotros por un lado vendemos un objeto físico de papel, pero toda la promo se hace en digital.
y que eso siga estando estático es como que a veces hasta que parece que no toca, es decir, casi le pides a la ilustración que se mueva. Si el ilustrador nos lo ofrece, pues genial, es lo que estamos esperando. En el caso de Malika, me parece que no es ella la que anima las portadas. No, ¿verdad? no es ella. No. ¿Y soléis trabajar entonces por un lado con ilustrador que a su vez trabaja con animador aparte? Sí, con Magoz, por ejemplo, también nos pasó, es decir, él ilustra pero no anima y se trabaja aparte con otro animador. A veces lo hacemos nosotros internamente, si nos deja que decir, vale, te cogemos esto y esto se moverá, vale, bien, no hay problema. Pero sí, se puede trabajar. Es que tampoco es una obligación que los ilustradores se conviertan en animadores. Si lo hacen, mejor. Es más, nosotros en la redacción, el que utiliza After Effects no es el que diseña en InDesign. O el que hace Premiere no es el que está en redacción haciendo entrevistas. Es decir, es que tampoco podemos hacerlo todo. Si lo sabemos ver y estamos ahí al lado cocinando para ver cómo va el chup chup, bien, pero que tampoco es una obligación saber hacer de todo, porque si no sería imposible. ¿Alguien de los 14, de los 15 que hay conectados? Hay 20, ¿eh? Somos 20, hoy batimos récord. 20, vale. Batimos récord, ¿eh? Eso está muy bien. Están por aquí. ¿Están por aquí vuestros vecinos de Mediavaca? Sí, ¡Hombre! Sí, ahí están. Que nos ha hecho muchísima ilusión escucharos y no hemos intervenido antes, pero sí queríamos agradecer, contar que tuvimos la suerte de que fuimos seleccionados en uno de los premios Gráfica y lo curioso es que viviendo en la misma calle no nos conocíamos y nos conocimos en el aeropuerto de Canarias, porque de hecho fuimos los privilegiados que nos tocó el premio en Canarias. La experiencia, si tenéis la oportunidad de desarrollar la actividad en Tarragona, de verdad os lo recomiendo porque me parece lo que más nos impresionó de la experiencia fue la capacidad de hacer converger todas las instituciones que se mueven alrededor del mundo de la ilustración, del diseño, en ese espacio físico y cómo la participación de las escuelas, de las personas, de los profesionales se convertía en algo muy especial. Y ese trabajo, que es el trabajo que Víctor y Ana hacen desde Gráfica con todo su equipo, pues creo que os daría muchísimo, sería muy interesante para para complementar el trabajo que estáis haciendo en Tarragona, ¿no? Que estáis intentando hacer desde la asociación. Por supuesto que es algo complicado, que requiere, como decían, muchísimo trabajo, pero fue una experiencia realmente estupenda. A partir de aquella experiencia ahora nos encontramos por la calle cuando vamos a Mercadona a comprar o cuando volvemos del cine por la noche de la Filmoteca, que la tenemos aquí al lado, la Filmoteca de Verano, y es un placer y realmente ha sido muy, muy, muy gratificante. ¡Hombre, Vicente! Vecino. Esa barba es la que tenía yo ayer. Tú estás en el estudio, ¿qué haces? Yo estoy en el estudio. Te voy a pedir, Víctor, que des una vista de lo que se ve desde el estudio, porque me parece algo tan impresionante. Es una visita que os recomiendo en Valencia. Venga, aquí tenéis. Aquí tenemos la plaza del ayuntamiento, sin coches. Ay, qué bonita, ¿cuánto tiempo sin verla? Es que Ana lleva mucho tiempo sin ir. Casa. Sí, yo digo porque... es verdad, lo estoy pensando, hoy es un día, han estado tocando las campanas todo el día. Sí. Y nada, que gracias, sobre todo. Gracias. Gracias a vosotros por ser tan majos. Qué guapos, os queremos mucho. Bueno, pues sí, lo que acaba de decir Begoña, tal cual. Nosotros, si podemos, si en algún momento os interesa Tarragona como ciudad anfitriona de los premios, nosotros lo que podamos poner lo pondremos, ¿no? Que lo que tenemos por ahora es como muchísima voluntad, pero estaríamos súper abiertos. Pues eso es uno de las principales cosas, tener mucha voluntad. Las ganas. ¿Alguien más? Bueno, yo me he quedado con una pregunta que es, ¿qué vínculo tenéis con el diario.es?
¿Colaboráis con ellos? Pues mira, el diario.es, nosotros desde el minuto uno siempre que hemos creído que lo que hacemos los profesionales del diseño, digo diseño porque es de la cultura visual, es algo que digamos que a veces es muy endogámico. Es decir, siempre es de ilustrador para ilustradores, diseñadores para diseñadores, y todo es como que se queda muy hacia adentro. Y siempre hemos tenido la sensación de que lo que hacemos nosotros debería de llegar a la sociedad igual que llegan otras actividades artísticas como el cine, el teatro, el fútbol o muchas otras, o la literatura. Es decir, en prensa generalista hay mucho más artículos y mucha más difusión de autores, de escritores o de la industria del cine que no de ilustradores, diseñadores, cartelistas o editores, como el caso de Medevaca. Entonces, siempre hemos pensado que teníamos que tener esa labor de divulgación social o de divulgación generalista. Y desde el principio intentamos llegar a acuerdos con otros medios y nos costó, si no recuerdo mal, casi 2 años conseguirlo. Y finalmente hemos llegado a tener un acuerdo con el diario.es. El acuerdo es muy sencillo. Digamos que cualquiera que haya trabajado en periódico sabe lo difícil que es crear una nueva sección dentro de un periódico. Y pues si nosotros mismos a veces tenemos a alguien dedicado solo en exclusiva a tipografía y al cabo de un tiempo esa persona se va y nos quedamos sin huérfanos de esa sección. Entonces, el diario.es es un periódico pequeño que tiene alrededor de 100 personas trabajando en la redacción. Para lo que es un periódico es pequeño. De hecho, nosotros cuando empezamos a contactar tenían unos 70 y entonces digamos que ellos no tienen la capacidad para desarrollar este tipo de información. Y el acuerdo que hacemos nosotros es que nosotros todos los días les mandamos nuestros artículos y ellos eligen, no todos los días eligen algo, publicarlo en su web, en la que cuando tú vas a su web, digamos que los titulares, la foto y todo eso está exactamente igual que está en su web, pero cuando pinchas vienen a nuestra web. Entonces ellos ganan, por un lado, tienen contenidos en su web, contenidos que luego retransmiten a sus redes sociales y a todos los newsletters y todos los canales que tienen, contenidos sobre cultura visual que no podrían hacer si no tuviésemos nosotros, pues no tienen ese equipo. Y nosotros, por otro lado, nos beneficiamos de tener tráfico y aumentar nuestra cantidad de lectores. Digamos que al final es una especie de win-win. No hemos llegado, no somos socios económicamente, ni tenemos participaciones ni cosas de ese tipo, pero digamos que son una redacción muy joven, también con muchas ganas, están muy centrados en política y digamos que hay otras partes de la línea editorial que no pueden cubrir y que es una manera para nosotros de... También es verdad que encajamos bien porque son personas bastante razonables, con mucho sentido común, que les gusta la cultura y que son muy cercanas, cosa que nos hubiese costado mucho hacer pues con otras cabeceras, pues yo qué sé, con OK Diario, La Razón o el ABC. Es muy difícil que encajemos con ellos. Aunque seguro que hay gente que le gusta OK Diario todos los días. Digamos que esa misma relación la hemos establecido también con el diario Clarín en Argentina y con Etaps, la revista Etaps, no sé si conocéis la revista Etaps en Francia, que viene a ser un poco nuestro símil en Francia. También intercambiamos artículos, intercambiamos entrevistas. Con Etaps, por ejemplo, hacemos una cosa muy interesante y es que nosotros entrevistamos a creativos españoles y les damos la entrevista a ellos en exclusiva. Y ellos nos entrevistan a creativos franceses y nos las dan a nosotros. Y digamos que intercambiamos entrevistas. Ellos tienen a diseñadores españoles que no entrevistarían y nosotros a diseñadores franceses que no tendríamos. Interesante el intercambio. Sí, una sinergia muy, muy interesante. Y es complicado porque siempre todo el mundo vamos de cabeza y nunca conseguimos llegar a los plazos que nos hemos marcado, pero bueno, van saliendo cosas y poco a poco lo conseguimos. Pues no sé si alguien más tiene algo que decir. Seguro. Si no, ya... He visto frases por aquí abajo, pero ahora no encuentro el chat. Sí, está arriba a la derecha, pero creo que eran todo como comentarios. No hay ninguna... Sí, no hay ninguna pregunta concreta. Pero bueno, me quería preguntar algo. Bueno, saber sobre la relación que tiene Gráfica con el sector latinoamericano.
sé que hay muy buen rollo con Argentina, con México. No sé cómo llegáis a este mercado y qué aceptación tuvisteis al principio con ellos. Pues a ver, lo de Latinoamérica es una cosa curiosa. La relación que tenemos con ellos es total y absolutamente. Tenemos es México. Luego vendría Colombia, luego Argentina, Chile. Ahora estaban subiendo mucho Estados Unidos. No sabemos muy bien qué ha pasado en Estados Unidos. Pero, a ver, nuestra relación es pura y duramente virtual. Antes de que cerraran todos los aeropuertos y que el mundo se viniera abajo, Ana y yo teníamos un viaje previsto a Colombia. Nos habían invitado a la Feria del Libro de Bogotá. Estábamos muy ilusionados porque era nuestra primera visita a Latinoamérica y era como una... Y sí que sabemos que nos tienen un especial afecto porque hemos tenido alumnos colombianos o mexicanos y sabemos que como cabecera son... Pero no va más allá de esto. Es decir, sabemos que para ellos somos una cabecera de referencia en cuanto a lectura, pero no solemos contactar demasiado con ellos. También es un poco la prueba de que Internet es un poco lo que os decía antes, el mundo es muy grande. Y Internet permite estar conectado casi como si estuviesen aquí y sin demasiado esfuerzo. Normalmente hablamos con gente de México o de Colombia como si fuese alguien que está en Tarragona o en Zaragoza. No diferenciamos demasiado. ¿Alguien más? Pues yo creo que ya os dejamos libres. Y nada, agradeceros un montón que os hayáis prestado a esto, que nos hayáis dedicado este tiempo. Ha sido súper interesante. Muchísimas gracias a ti, Víctor, y a ti, Ana, por toda la información. Para nosotros es un placer juntarnos para charlar un rato de esto, que en realidad es lo que nos gusta y lo que nos mueve. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros y no dudéis que os tendremos en la lista para hacer unos premios. Aquí estamos. Ya veremos si lo conseguimos. Gracias. Bueno, cuidaros mucho. Adiós. Cuidaros mucho. Adiós.